El sombrerón. La leyenda del sombrerón es un relato muy arraigado en la tradición oral campesina de Colombia. Cuenta la leyenda que en un pequeño pueblo del departamento de Antioquia, Colombia, vivían dos amigos, Santiago Echevarría y Camilo Restrepo, jugadores y bebedores empedernidos, que desde muy temprano todos los días se dedicaban al juego y a la parranda, hasta altas horas de la noche. Cierto día, después de la jugarreta, Santiago y Camilo iniciaron el camino de regreso a casa, tambaleándose a causa de la borrachera, cuando de repente, desde la oscuridad, emergió la figura terrorífica del sombrerón y sus enormes perros, quienes se abalanzaron sobre los borrachitos, los cuales retrocedieron aterrados al ver la diabólica presencia. Camilo se mete al monte, mientras Santiago corre por la trocha. De pronto brotó una voz espeluznante que dice: «Si te alcanzo, te lo pongo». Enseguida, el sombrero del espectral jinete sale disparado y comienza a aumentar de tamaño hasta caer cubriendo totalmente a Santiago. Inmediatamente después, el gigantesco sombrero regresa a su estado normal sobre el jinete, y este y sus perros desaparecen en medio de un viento gélido y maloliente. Santiago cae desmayado por el horror y unas horas después despierta, sin tener claro si fue real lo sucedido o una alucinación. Sobre el origen de este personaje, cuenta la historia que vivió en diferentes pueblos hace mucho tiempo. Era un hombre viejo, que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color, de rostro opaco y en actitud de observación permanente. Montaba un audaz caballo también negro que se confundía con la noche. No hablaba con nadie y a nadie le hacía daño. Aparecía y desaparecía como por encanto. Dicen que el anciano se le podía encontrar en las orillas del camino, y aunque hace mucho tiempo que murió, la gente sigue sintiendo su presencia. Las personas que lo han visto aseguran que lo acompañan dos enormes perros negros, cogidos por gruesas cadenas. Siempre persigue a los borrachos, a los peleadores, a los trasnochadores, los jugadores y a los tramposos. A quienes se les ha presentado, dicen ver la figura que les sale al camino, los hace correr y les va gritando: «Si te alcanzo, te lo pongo». Cuentan que en noches de luna llena es fácil confundirlo con las sombras que proyectan las ramas y los arbustos. Llega siempre de noche a todo galope, acompañado de un fuerte viento helado, y desaparece rápidamente. El sombrerón fue famoso en el departamento de Antioquia en la época de 1837, cuando recorría todas las calles. Aparecía 4 o 5 viernes seguidos, volvía a aparecer 1 o 2 meses después. Por esos lugares se escuchaba decir: «Parece que fuera el sombrerón, el espanto propio de Medellín». También hay historias de sus andanzas en otras regiones colombianas como el Tolima, el Huila y el oriente del Valle del Cauca. Se le denomina como el jinete negro y se le describe en forma muy similar a como se ha descrito aquí. Además, se dice que sorprende y persigue a los jóvenes trasnochadores a gran velocidad, siempre gritando: «Si te alcanzo, te lo pongo». Hay crónicas también de sus andanzas por pueblos del suroeste como Andes, Bolívar y Jardín, y por los poblados a orillas de los ríos San Juan y Baudó. Por el suroeste antioqueño lo mencionan también como el jinete sin zamarros, y se le describe con ligeras variantes. Le atribuyen distintas formas de presentación, la más frecuente de las cuales es la de un hombre alto y corpulento, enlutado, que termina en una calavera, ornada con un negro sombrero de anchas alas. Gracias por escuchar esta leyenda. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo para conocer más leyendas de todo el mundo. Hasta la próxima.